Estamos por comenzar el tiempo de oración de hoy. Nos vamos a orar. Señor, queremos invocar tu nombre en esta tarde-noche y pedirte que tú dirijas nuestras vidas para que en todo podamos honrarte y glorificarte. Y queremos, Padre, dedicar este tiempo para interceder por cada una de estas peticiones que hemos compartido como iglesia, para que conforme a tu voluntad obres en cada una de ellas, Señor. Y cuánto rogamos que pueda ser así, Señor. Y que en todo, si hay algo que no estamos pidiendo conforme a tu voluntad, tú nos ayudes, Señor, para que tu Espíritu interceda por nosotros en aquello que no necesariamente pedimos bien. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. Queremos, Padre, rogarte que tú respondas a cada una de estas peticiones. Y queremos, en primer lugar, Señor, honrarte a través de las acciones de gracias. Agradecemos, Señor, la salvación que tú has obrado en nuestras vidas, como también cada, cada obra maravillosa conforme a tu gracia en nuestras vidas. Sabemos, Padre, que es por tu pura misericordia que hoy podemos disfrutar de todo lo que hoy tenemos, Señor. Por eso a ti sea la gloria. Concede, Señor, que podamos ser agradecidos en todo y así podamos cumplir con tu buena voluntad. Padre, queremos también agradecerte por las bendiciones espirituales que hemos tenido o que tenemos en Cristo, no solamente por las que gozamos de este lado de la gloria, sino también por las que vendrán una vez que Cristo venga nuevamente por su iglesia. Gracias, Señor. Queremos también agradecerte por tus respuestas a nuestras oraciones. En este caso, por la sanidad que ha sobrado en la vida de Mari Carmen, nieta de nuestra hermana Mirella, y también, Padre, por permitir que la nieta de nuestra hermana Nubia pudiera nacer sanamente. Gracias, Señor, por tu obra en su vida. Gracias, Señor, también te damos por las diferentes formas de misericordia manifestadas en cada uno de nosotros. Vemos, Señor, tu misericordia en el poder respirar. Vemos también tu misericordia en el poder trabajar, en las fuerzas que tenemos hoy para poder hacer tal o cual cosa. Agradecemos, Padre, el que nos permitas hablar y contar tus grandes maravillas, el poder hablar de todo lo que tú haces en nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque aunque no lo merecemos, te places en concedernos tantas misericordias. También, Padre, queremos agradecerte por el nacimiento saludable de esta bebé en la familia de nuestra hermana Luisa. Gracias, Señor, porque obraste misericordiosamente en este parto. Queremos también agradecerte, Señor, y unirnos al gozo de la Iglesia Bíblica Jesucristo es el Señor cuando varios, varios, varios hermanos han podido hacerse miembros de esta congregación. Alabado sea tu nombre, Señor, y gracias por permitir que tu obra crezca cada vez más. También queremos orar por las familias de tu amada Iglesia. Queremos pedirte, Padre, por más familias piadosas que teman a tu nombre. Queremos rogarte que cada vez más familias, Padre, puedan honrarte a través de la obediencia y del temor tuyo. Concede, Padre, más padres y varones que te teman, más damas y madres que te teman, como también más hijos temerosos de ti. Glorifícate, Señor, a través de nuestras familias. Oramos también, Padre, para que los hijos tengan un anhelo por dedicar su vida a ti, que quienes ya están congregándose junto a sus padres en nuestras congregaciones puedan, Padre, anhelar servirte con todo su ser por medio de Cristo Jesús. Oramos también, Padre, por más hijos piadosos, para que las familias, Señor, que desean tener más hijos, tú se los concedas y es tu voluntad. Y queremos orar aquí por la familia Jun Carrasco, quienes, Señor, piden que tú tengas a bien concederles un miembro más. Glorifícate en esta familia, Señor. Oramos también por provisión para estas familias, para que en todo lo necesario, sea espiritual o en lo físico, les provea, Señor. Queremos orar también para que en cada familia la vida devocional sea una necesidad constante. Concede, oh Dios, que podamos no solamente ver la importancia de esto, sino también la necesidad. Glorifícate en tu amada iglesia y en cada familia, Señor, que la compone. Y, Señor, ¿cómo no hemos de orar por los perdidos? Tu palabra nos enseña claramente la necesidad de orar por ellos. Por eso pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser buenos portavoces de tu palabra, pregoneros del Evangelio, y que podamos, Señor, llevar tu palabra a cada vez más personas y más puedan conocerlas. Oramos, Padre, por la salvación de nuestros familiares inconversos, para que tú obres en la salvación de sus vidas y traiga, Señor, el don de la vida eterna a cada uno de ellos. Oramos también por los gobernantes de nuestros países, Señor, para que tú obres tu misericordia en ellos y les concedas el temor tuyo. Les concedas, Señor, la vida eterna y obres, Padre, para gloria de tu nombre. Señor, también queremos pedirte que obres en la vida de estas personas por las que vamos a pedir,
por los familiares de nuestro hermano Luis, por los familiares de nuestra hermana Mireya, por mi primo Esteban Lozada. Oramos también por la salvación del esposo de nuestra hermana Magdalena. Oramos por la salvación de los familiares de nuestra hermana Tamara. Oramos también por la salvación de los familiares de nuestra hermana Crismari. Oramos por la salvación de los familiares de nuestra hermana Milda y por los de la familia Carrasco Soto y también por el esposo de nuestra hermana Rubén. Oramos por la salvación de los familiares de nuestra hermana Maridelis. Oramos por la salvación de la familia Arriaga y la familia León y la familia Cardona. Rogamos, Padre, por cada uno de ellos. También pedimos, Padre, que en la zona sur de Maracaibo, si es tu voluntad, puedas obrar para que más personas conozcan de ti a través de la predicación del Evangelio y más iglesias temerosas de ti, Señor, se levanten en estas zonas y puedan, Señor, plantarse iglesias de sana doctrina. Rogamos asimismo, Padre, por la salvación de Jaime Miquilena y Romelia Arambulé. Concede la salvación también, Padre, a la familia Pérez Durango y también a la familia Olivares. También, Señor, a la familia López, quienes aún no han creído. Glorifícate en cada uno de ellos, Señor, te lo rogamos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a continuar con el catecismo de Espurión. Les recuerdo que esto es un cuestionario de preguntas y respuestas. Hoy vamos a hablar acerca del sexto mandamiento, que pertenece a la pregunta número 55. Muy bien, y esta es una pregunta muy sencilla, vamos a estarla atendiendo a medida que vayamos avanzando. La pregunta número 55 es: ¿cuál es el sexto mandamiento? Y la respuesta a esta pregunta la vamos a hallar en Éxodo capítulo 20, versículo 13. Sencillamente dice: no matarás. Esa es la respuesta a la pregunta número 55, no matarás. El Señor creo que en este punto es muy claro respecto de lo que Él quiere decir aquí. Sin embargo, en la siguiente pregunta vamos a poder profundizar un poco más acerca de ello. Aunque sencillo, ciertamente es profundo. Y hacemos bien entonces al reflexionar respecto de este mandamiento. La pregunta número 56 es: ¿qué prohíbe el sexto mandamiento? Y es allí donde vamos entonces a desarrollar lo que el Señor manda aquí. Podemos responder que el sexto mandamiento prohíbe quitarse la vida. Si bien es cierto que dice no matarás, debemos considerar que no solamente afecta la vida de nuestro prójimo, sino también nuestra propia vida. En ese sentido, se prohíbe quitarse la vida y también quitarle la vida injustamente a nuestro prójimo o cualquier cosa que lleve ello. Pues. Y por supuesto hay un fundamento bíblico para responder a ello. Por ejemplo, tocante al suicidio y a quitarse la vida, dice Hechos capítulo 16, versículo 28. Allí el apóstol Pablo dirigió su palabra a un carcelero que estaba a punto de quitarse la vida después de haber visto que las celdas estaban abiertas, pensando él que los prisioneros habían escapado después del terremoto. Dice Hechos 16, 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Eso es por supuesto, una voz de clamor para que esta persona evitara romper, o mejor dicho, quebrantar este mandamiento que el Señor da, el quitarse la vida, que es suicidio. El Señor lo prohíbe. Y también prohíbe quitarle la vida al prójimo. Bien lo dice ahí el Señor en son de justicia, en Génesis capítulo 9, versículo 6. Él dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Pero también se nos dice que cualquier cosa que lleve a ello, en otras palabras, debemos considerar que se nos llama no solamente a preservar la vida, sino también a limitar el hecho de que otros tomen la vida de otras personas. Por eso es que vemos en Proverbios 24, versículos 11 y 12 lo siguiente: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, pregunta ahí, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. En este sentido, no va a haber excusa para aquellos que sencillamente quisieron desviar su mirada cuando vieron que la vida de una persona estaba en riesgo. El Señor ciertamente también demandará razón de quienes sencillamente no quisieron ver. Por eso debemos considerar ese aspecto. Se nos manda a preservar la vida, a no tomarla, pero también a protegerla. Ahora bien, esto fue algo sencillo, pero vamos a profundizar. El fin de este mandamiento es que cada uno, es decir, todos nosotros, debemos preocuparnos del bienestar y la conservación de los demás. Repito, debemos preocuparnos por el bienestar y la conservación de los demás. O tratando de cambiar la palabra preocupar, porque realmente nosotros no debemos preocuparnos, sino más bien ocuparnos.
debemos ocuparnos del bienestar y la conservación de nuestro prójimo. Al ver los mandamientos, nosotros podemos aplicar una regla útil para comprender lo que Dios quiere manifestar aquí. Y esta es una regla que podemos aplicar aquí a estos 10 mandamientos. Podemos entender esta regla de la siguiente manera. Dios manda lo contrario de lo que prohíbe. En este sentido, vemos que Dios prohíbe que matemos, pero manda lo contrario. ¿Y qué es lo que manda? Bueno, que preservemos la vida. No matarás, pero también se demanda que se pueda procurar la vida. En resumen, este mandamiento prohíbe toda violación, toda injuria y cualquier daño que se pueda inferir al prójimo en su cuerpo. Y por tanto, se nos manda a nosotros que nos sirvamos de nuestras fuerzas en lo posible para conservar la vida del prójimo, procurándole las cosas convenientes y saliendo al paso de los que pueden perjudicarle. Asimismo, ayudándoles y socorriéndoles cuando se encuentren en algún peligro o necesidad. Entonces, se nos demanda esto, que podamos socorrer, ayudar a nuestros prójimos cuando se encuentren en algún peligro o en alguna necesidad. Ahora, esto no es todo lo que debemos considerar. Hay un sentido espiritual que debemos ver en este mandamiento. Sería equivocado pensar que este mandamiento se refiere solamente a lo físico o a lo externo. Y esto es así precisamente porque el Señor Jesús enseñó implicaciones más espirituales respecto de lo que aquí se nos está diciendo. Él allá en Mateo capítulo 5, versículos 21 al 22 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y miren lo que dice Cristo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La consideración es que el asesinato es la expresión externa del corazón, de manera que por el simple hecho de enojarse contra el prójimo, se quebranta el mandamiento del Señor. Es cierto, y está bien probado, que donde hay ira u odio, hay deseo de hacer daño. Y si alguien persistiere en excusarse, hace mucho tiempo que ya el Señor dijo, o que el Espíritu Santo dijo por medio de los apóstoles en 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces, consideremos esta realidad. No solamente se trata de lo que se puede hacer externamente, sino también de lo que es adentro. El Señor también lo enseñó. ¿De dónde proceden los homicidios? Del propio corazón. Entonces, cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. Debemos, por supuesto, entender que hay un fundamento para lo que el Señor está diciendo aquí. Hay razones que sirven como base para este mandamiento, y esta es la razón. El hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, como le enseña Génesis 1:26. Puesto que es hecho a imagen de Dios, Dios ha plasmado allí entonces la vida, y esto es parte de lo que nosotros vemos allá en Génesis 9:6, y es la razón que él está dando. En Génesis 9:6 él dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, y ahí está la razón, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Por tanto, si no queremos violar la imagen de Dios, no debemos ofender en cosa alguna a nuestro prójimo ni hacerle daño. Esas son las implicaciones. Insultar a nuestro hermano es al mismo tiempo insultar a Dios. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios está en él. Ahora, ciertamente es una imagen y semejanza que están corrompidas por el pecado. Sin embargo, esa imagen y semejanza todavía sigue presente en el ser humano. De manera que cuando proferimos ofensas contra nuestro prójimo, o inclusive llegamos al caso extremo de hacerle daño y quitarle la vida, estamos entonces oponiéndonos a Dios, a esa imagen y semejanza que el Señor le ha dado. Por tanto, debemos tener mucho cuidado, tener cuidado de lo que hay en nuestros corazones, de las ofensas que nosotros podamos proferir contra nuestro prójimo y también del daño que podamos hacerle. Dios nos guarde de algo así. Ahora, hay más que considerar. Hay más cosas que considerar respecto a este mandamiento. Por ejemplo, podemos atender al punto de vista ético. Hay cuestiones en la vida de la humanidad que demandan una razón ética por la cual podamos guiarnos, y especialmente nosotros como cristianos. Debemos procurar dar respuestas basadas en la Biblia para poder entonces saber cómo responder en diferentes situaciones. Vamos a atender a por lo menos entonces algunas situaciones, 3 de ellas que demandan el uso de la razón. Por ejemplo, si el Señor dice no matarás, ¿son lícitas las guerras? Si el Señor dice no matarás, ¿será lícito la pena de muerte? Y si el Señor dice no matarás, ¿será lícito el aborto? Son 3 cosas éticas que vamos a tratar de responder. El tema de la guerra es sensible para algunos. Sin embargo, la Biblia no guarda silencio respecto de ello. Podemos decir en un sentido que no está permitido matar. Y eso es una verdad allí innegable. Muy bien. Entendemos que la Biblia, como ya dije, no guarda silencio respecto a ello. Antes bien, podemos decir en un sentido que no está permitido matar. Eso es una realidad. No está permitido matar siempre y cuando
sea lícito hacerlo. Podemos verlo de la siguiente manera. Cuando el Señor dice no matarás, está diciendo no matarás ilícitamente, lo que nos permite entonces plantearnos la pregunta, ¿ahí se puede matar lícitamente? Suena extraño, suena crudo, hasta cruel y pudiera hasta sonar antibíblico, pero vamos a darnos cuenta de que la Biblia muestra o delimita algunos parámetros para saber cuándo es lícito matar a alguien. Y con esto debemos tener mucho cuidado para que no se saque de contexto y se venga a decir que podemos matar. No, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, vamos a ver. Respecto de las guerras, podemos considerar lo que el apóstol Pablo dice allá en Romanos capítulo 13. Fijémonos de esto. En Romanos 13:1 dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Saltemos al versículo 3 y al versículo 4. Ahí sigue diciendo, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres, pues, no temer la autoridad, a lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Vemos, entonces, en estos textos, que llevar la espada es un permiso divino que Dios ha concedido para castigar y defender a los pueblos, a las sociedades. Dicho de otra manera, las autoridades civiles han sido puestas para servir y también para defender a la sociedad a través de los medios que Dios ha dado. Esto sirve de fundamento para afirmar que es lícito ir a la guerra y matar en la guerra, siempre y cuando sea por defensa propia de la nación, procurando resguardar a quienes, a las mujeres y a los niños de nuestra patria, de la patria a la que pertenecemos. En esos casos es lícito tomar la vida de alguien cuando se trata de la defensa de las personas de nuestra nación, en este caso de las mujeres y los niños. Eso es lo que podemos considerar como una guerra justa. Una guerra justa es aquella donde vamos y defendemos a quienes están en nuestra patria, a las damas y a los niños. Pero consideremos esto, son guerras injustas aquellas que son provocadas, aquellas donde no se defiende a la nación, sino que sencillamente se quiere invadir a otra nación, por el simple hecho de que se quiere invadir. Esas son guerras ilícitas. Allí se están matando ilícitamente. Por eso es deber del gobierno o del Estado enviar para defender a su propia nación, aquellos que pertenecen a la nación. Muy bien. Entonces estábamos diciendo que no cualquiera puede ir a una guerra y matar así sencillamente porque quiere matar. No solamente el gobierno tiene el poder como para participar de la guerra y así entonces defender a su propia patria. Es allí donde también es lícito que hombres puedan ir y ofrecer, dar sus servicios para proteger a su nación, para resguardar la vida de los inocentes de la nación. Esto es necesario hacerlo si es que se da el caso. Es allí donde es lícito tomar la vida de otra persona. Ahora, no es el único caso que nos plantea la Biblia. Vamos a ver este segundo caso que tiene que ver con la pena de muerte. La pena de muerte es un caso muy turbio y aquí hay diferentes posturas. Hay diferentes posturas bíblicas respecto a este tema. Hay algunos que piensan que está mal porque solo Dios es el que da y quita la vida. Y esto es verdad, solamente Dios da y quita la vida. Sin embargo, quienes toman esto suelen ignorar que Dios ha dado también la potestad al Estado o a los gobiernos de ejecutar la pena de muerte, como lo acabamos de leer ahorita en Romanos 13 del 3 al 4. Ahora, ha dado esta autoridad siempre y cuando sea justificada. Consideremos el hecho de que la propia ley de Moisés establecía la pena de muerte contra varios delitos. Es necesario entonces hacer énfasis en algo muy importante, y es el hecho de que Dios ha dado esta autoridad de ejecutar la pena de muerte únicamente al gobierno para ejercer el castigo sobre los malos. Únicamente los que llevan la espada, únicamente aquellos a quienes Dios ha dado esta autoridad son quienes pueden ejecutar esta pena, no las personas de la sociedad, no uno mismo por cuenta propia. La pena de muerte solamente puede ser ejecutada por quienes están en el ejercicio de la autoridad gubernamental. Quienes quieran entonces tomar esta labor en sus manos sin pertenecer a la autoridad del gobierno, usurpan tal autoridad y matan ilegítimamente. A los tales sencillamente les llamamos a arrepentirse, a dejar eso en manos de quienes velan por el bienestar de la sociedad, porque no en vano llevan la espada. Ellos son los que deben castigar el mal. Lo que nos lleva entonces a una tercera consideración, y es respecto del aborto. Este es un tema muy sonado en estos días y mayormente por causa de esta ideología progresista, de esto que se conoce también como el feminismo. La voz unánime de las iglesias serias, respecto del tipo de aborto que promueve esta ideología,
ha sido que está en contra de tal práctica. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque la Biblia lo condena. La Biblia no deja ver bien el aborto, precisamente porque cuando alguien aborta, está quitándole la vida a un bebé, a un ser humano. Abortar a un bebé por el simple hecho de no quererlo o porque no estaba planeado es matar ilegítimamente. Esto no puede estar más claro. Eso es tomar la vida de un inocente. Ahora, lo que pudiera afectar la conciencia de algún hermano o alguna hermana es el aborto como una vía médicamente necesaria, siendo la causa el que esté en juego ambas vidas, o solo se pueda, y solo se pueda salvar a una de ellas. En casos como este, es lícito salvar a la madre y aplicar el aborto solamente si es necesario. Estos casos son, por cierto, muy escasos, casi no se dan. Además, otra cosa que mencionar es que el avance médico ha sido tal en estos días que casi siempre es factible salvar la vida de la madre y del bebé. Entonces, esta medida debería ser aplicada solo si es médicamente necesario. De lo contrario, sería una clara violación al sexto mandamiento que el Señor nos ha dado. Y hay muchos casos éticos que se pueden tomar aquí para hablar acerca de este mandamiento, pero por el tiempo no vamos a poder desarrollarlo. Esto es lo que nosotros debemos considerar respecto del mandamiento no matarás. Bueno, si hay alguna pregunta, los que deseen compartir alguna duda que les haya generado el tema de hoy, pueden entonces compartirla. Si no, bueno, vamos a cerrar por hoy. ¿Hay alguna duda? ¿Quienes están ahí conectados por Zoom? Bueno, parece que no la hay. Bueno, gracias a Dios. Vamos a orar entonces para quedar despedidos por hoy. Señor, alabamos y glorificamos tu nombre porque tú eres bueno y porque para siempre es tu gran misericordia. Te agradecemos el que nos permita, Señor, dedicar este tiempo para el estudio de tu palabra y así también para poder conocer qué es lo que tú mandas de nosotros o nos demandas. Ayúdanos, Padre, a que podamos en nuestros corazones procurar el bien de nuestros hermanos y de nuestro prójimo. Guárdanos del enojo contra ellos, guárdanos de ofender a nuestro prójimo, guárdanos de atentar contra su propia vida. Ayúdanos más bien, Señor, a procurar su bien, su bienestar, a procurar sus vidas, Señor, en todo tiempo y a poder hacerles todo lo que convenga a la vida. En tus manos los encomendamos, Señor. Encomendamos tanto la vida de nuestro prójimo como la nuestra. Guíanos en todo. Y gracias por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.